le presentamos A Través de la Biblia. Y llegamos entonces al capítulo 13. En este capítulo veremos que Cristo predica el arrepentimiento. Consideraremos también la higuera estéril, la sanidad de la mujer encorvada, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, la puerta estrecha, y finalmente veremos que Cristo reprende a Herodes y a Jerusalén. Ahora, solo Lucas registra el incidente en el cual Jesús sana a la mujer encorvada en la sinagoga en el día de reposo. En este capítulo, el doctor Lucas relata algunas cosas en cuanto al ministerio de nuestro Señor que no se mencionan en ninguna otra parte. Leamos pues los primeros 5 versículos de este capítulo 13 de Lucas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pasaje tiene varias lecciones buenas para nosotros. La primera nos enseña que cuando algún cristiano tenga cuitas o problemas más allá de lo común y corriente, y realmente son muchos los que se encuentran en esta situación, no debemos interpretarlo como si esta persona fuese mayor pecador que los demás, porque las dificultades que vienen no siempre es como resultado de sus pecados. El otro lado de la moneda es que el simple hecho de llegar a ser cristiano no le inocula automáticamente a uno contra las dificultades. Usted no pasará por la gran tribulación de 7 años mencionada en Apocalipsis, pero si usted es cristiano, sí le vendrán las pequeñas tribulaciones de esta vida. Ahora, otra cosa que debemos ver es que cuando las dificultades vienen a otros y no le vienen a uno, eso no significa que uno sea superior a los demás. Quizá Dios esté permitiendo que uno vea la dificultad de otro para estimularlo a uno a acercarse a Dios. Es que Dios a veces nos permite ver ciertas tragedias y problemas en las vidas de otros, ciertamente no para que nos jactemos o nos vanagloriemos de nuestra buena fortuna, sino con el propósito de enseñarnos algo. No pretendo decir específicamente cuál sea la lección que Dios tiene para usted. Solo quiero señalar el hecho de que Dios tiene una lección para cada uno de nosotros. Y llegamos ahora a la parábola de la higuera aquí en los versículos 6 al 9 de este capítulo 13 de San Lucas. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ha habido mucha discusión en cuanto al significado de esta higuera, pero creemos que la higuera estéril es simbólica de la nación de Israel. El dueño de la higuera esperaba que produjera fruto, pero grande fue su decepción cuando la encontró estéril. Siendo que no era productiva, el dueño quiso actuar en juicio y cortarla. Ahora el viñador intercedió a favor de la higuera y rogó pidiendo otra oportunidad para ver si producía. El dueño concordó en darle otra oportunidad al árbol. Esto, por supuesto, es un cuadro de Israel. Dios le dio a la nación otra oportunidad para apartarse de su rebelión y esterilidad, antes de caer bajo el juicio de Dios. Es interesante notar que Israel no puede vivir en su propia tierra hoy en día en paz con sus vecinos mientras continúa rechazando a Dios. No fue Alemania en el pasado, ni son sus vecinos presentes los que le causan tantos problemas a Israel. Es Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Él los traerá de vuelta a la tierra algún día en fe y en credulidad. Ellos están en la tierra hoy en día en incredulidad y no tienen paz. Esta es la evidencia de la mano de Dios obrando en los asuntos del mundo. Tenemos ahora el caso en el cual Jesús sana a la mujer encorvada. Leamos los versículos 10 al 14 de este capítulo 13 de Lucas.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Esta mujer sufría uno de los casos peores de enfermedad que se relata en la Biblia. Tenía una enfermedad seria. Ahora, el problema no surgió porque el Señor la sanó, sino porque la sanó en el día de reposo. Y esto fue lo que causó tantas contiendas entre el Señor y los príncipes religiosos. Este es uno de los casos de enfermedad anotados por el Dr. Lucas, pero es difícil traducir a nuestra terminología los síntomas que él describe. Dice que esta mujer sufría un espíritu de enfermedad que la había importunado por 18 largos años. Su enfermedad era crónica, y debido a esto había quedado encorvada. Esta pobre mujer no podía levantarse. Tenemos pues aquí a una mujer en una condición desesperada. Era una mujer miserable y desafortunada, ciertamente merecedora de nuestra compasión. Probablemente este era uno de los casos de enfermedad física más terribles que el Señor haya tratado aquí en la tierra. Ahora, note usted lo que dice el Señor en los versículos 15 y 16 de Lucas, capítulo 13. Entonces el Señor le respondió al principal de la sinagoga y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Tenemos que confesar que no comprendemos por qué esta mujer había sido atada por Satanás. Al parecer, no era una persona inmoral, y asistía con regularidad a la sinagoga, aún estando en esa condición. Pues fue precisamente dentro de la sinagoga donde el gran médico le dijo, «Eres libre de tu enfermedad». Y como ya leímos en el versículo 13 de este mismo capítulo, el Señor puso sus manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y glorificaba a Dios. El toque de Jesús en ella fue una ayuda a su fe. Ella hizo contacto con Cristo. Y amigo oyente, el contacto personal con Cristo Jesús, eso es lo importante. Esta mujer no había venido a la sinagoga con ninguna intención de ser sanada. Cuando fue sanada, la reacción del principal religioso fue algo realmente extraordinaria. Este hombre tenía más interés en la regla que en el hecho de que había sido liberada una pobre mujer que había sido encadenada por 18 años con esta terrible enfermedad. La cuestión del día de reposo era el punto más importante para estos príncipes religiosos. Había llegado a ser una carga demasiado grande para llevar. La cuestión del día de reposo todavía hoy es una cuestión de debates acalorados. Pero lo importante, amigo oyente, no es argüir en cuanto a la religión, sino aprender a vivirla. Y ahora leemos aquí en el versículo 17 de Lucas 13. Al decir él, es decir, Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parece que el pueblo, aunque le oyó con gozo, no parecía interesado en seguir a Jesús. Y también le es posible a usted, amigo oyente, llegar a ser tan religioso y endurecido a la vez en su voluntad que excluye a Jesús de su vida. Puede que sepa usted todas las respuestas sobre la religión y que sea un perito en argumentos, como lo eran estos príncipes religiosos, pero la pregunta verdadera es, ¿ha dejado usted alguna vez que Cristo Jesús entre en su corazón? No hay ningún sustituto para este paso. ¿Está usted acaso lleno de dudas? ¿O quizá perplejo o afligido? ¿Está tal vez encorvado como esta mujer con las cargas de la vida? Pues entonces, amigo oyente, este es precisamente el momento de acudir al Señor Jesucristo tal cual está, con todas sus cargas y pecados, y Él le sanará y le recibirá. Él quiere ser su Salvador. Acuda pues a Cristo Jesús en este momento y ábrale las puertas de su corazón, recibiéndole como su único y todo suficiente Salvador.
Y aquí nos detenemos por hoy y proseguiremos el estudio de este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de hoy comenzaremos leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 13 de este Evangelio de San Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo continúa hablando y nos presenta la parábola de la semilla de mostaza. Leamos entonces estos versículos. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza simboliza lo que algunos llaman la iglesia visible, con sus organizaciones y sus denominaciones multiplicadas. La semilla de mostaza normalmente es una hierba y cuando más un arbusto, pero no un árbol. Y esto es lo que pasa en la iglesia. En lugar de darle un segundo plano a sus organizaciones, hay realmente un crecimiento anormal que ha sido demasiado grande y rápido. Han perdido su verdadero carácter y razón de ser, y han llegado a ser demasiado grandes. Las aves son la clave de esta parábola. Representan al diablo, quien está activo en medio de la cristiandad, e inclusive en muchas de las llamadas iglesias. Ahora leamos los versículos 20 y 21 donde encontramos la parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Tal como lo hemos dicho en estudios anteriores, la levadura no representa al Evangelio, sino un principio de maldad. La levadura nunca significa algo bueno en la Biblia. La palabra levadura ocurre unas 98 veces en la Biblia, unas 75 veces en el Antiguo Testamento y unas 23 veces en el Nuevo Testamento. Siempre se usa en un sentido malo. Dice, por ejemplo, en Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Y ahora pasemos al versículo 22 de este capítulo 13 de Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús se encamina a Jerusalén. Lucas ya nos ha dicho allá en el capítulo 9, versículo 51, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Avanza prontamente hacia la cruz. Este iba a ser el último viaje del Salvador. Y luego tenemos la parábola de la puerta estrecha y el lamento de Jesús sobre Jerusalén, que solo leeremos sin comentarios, ya que tratamos estos dos pasajes al estudiar los pasajes paralelos en el Evangelio según San Mateo. Leamos desde el versículo 23 hasta el 30 de Lucas capítulo 13. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y acercándonos al final de este capítulo 13 de Lucas, escuchemos a Jesús confirmar una vez más su determinación de ir a Jerusalén. Leamos entonces los versículos 31 al 33, que dicen, Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Luego, en el versículo 34, comienza el lamento de Jesús sobre Jerusalén hasta el versículo final de este capítulo 13 de Lucas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así, amigo oyente, concluye el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas.